Buenos días, soy Humberto González. Humberto Tweets en las redes sociales. Hoy es lunes 26 de febrero de 2018. La situación que se está planteando ahora con respecto a estas elecciones fraudulentas que ha convocado el régimen es una indefinición por parte de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, que están tratando desesperadamente de buscar la manera de justificar ir a unas elecciones. La MUD ha dicho que no va a participar en las elecciones convocadas para el 22 de abril, o sea, las elecciones fraudulentas que ha convocado el gobierno. Pero por supuesto, la MUD ha sido muy clara en reiterar y dejar abierta la posibilidad de que si hay un cambio de fecha y hay un cambio de condiciones electorales, sin duda ellos van a participar en este proceso electoral. Y esto plantea un deslinde fundamental en la manera de hacer oposición al gobierno. La inmensa mayoría del país descarta la vía electoral porque sabe que luego de 19 años votando no hay manera de lograr un cambio político por la vía de una legalidad que está acomodada a la medida del gobierno. Sin embargo, quienes han venido abrogándose la representación política de la oposición, o sea, la MUD, insisten en una vía que ha fracasado hasta ahora. Por eso, cada vez que la MUD emite un comunicado o una declaración, hay que leerla en entre líneas para tratar de descifrar qué es lo que quieren decir. Cuando ellos dicen que no van a participar en estas elecciones del 22 de abril, justamente lo que están diciendo es que si hay cambios de fecha y si hay cambios en las condiciones, sin lugar a dudas, ellos van a ir a participar, porque en realidad ese es el interés y esa es la agenda que tienen. Por eso es que a la hora de establecer exactamente la diferencia de la condición electoral y la garantía política para ir a estas elecciones, en ese momento es cuando la MUD se queda sin palabras y por supuesto ellos no van a explicar la diferencia entre una cosa y otra. Ellos de una manera muy habilidosa han insistido, han ido mutando sus argumentos luego de justificarse para ir a ese proceso de negociaciones con el gobierno y de decir que lo estaban haciendo supuestamente para abrir un canal humanitario, para lograr la liberación de los presos políticos, etcétera, etcétera. Finalmente todo se ha reducido a la agenda electoral. Y cuando pensábamos que la MUD podía estar luchando por garantías políticas para ir a una consulta con garantías y a unas elecciones libres, resulta que ellos simplemente, como ellos mismos lo han dicho, se han limitado a una aspiración mínima, a unas condiciones electorales mínimas, que son unos requisitos administrativos, que son simplemente un cambio de fecha, una auditoría que legalmente no debería ser materia de negociación porque está establecida en la ley, una auditoría electoral, una depuración del registro electoral permanente que tampoco debería ser motivo de una negociación porque debería ser un parámetro establecido para darle transparencia al proceso, y por supuesto la participación de los observadores internacionales, lo cual en realidad ninguna de estas condiciones administrativas puede alterar ni afectar el resultado final de una elección fraudulenta simplemente porque el clima general, las garantías políticas no están dadas. Y de esto es de lo que no habla la MUD. La MUD prefiere hablar de condiciones para podérselo hacer mucho más fácil al gobierno y poder justificar su participación. Lo que deberíamos estar luchando y por lo que estamos luchando la mayoría de los venezolanos es por garantías políticas constitucionales para ir a unas elecciones libres. ¿Cuál es la diferencia entre una condición electoral como la que pide la MUD, que es, como ellos lo dicen, es la agenda mínima, las condiciones mínimas, versus las garantías políticas? Bueno, la garantía política es garantizar un clima general de transparencia, de libertad y de respeto para que los venezolanos vayan a votar y que ese voto y que esa opinión y esa decisión de los venezolanos sea respetada. ¿Es eso posible con el actual Consejo Nacional Electoral? ¿Es eso posible mientras el gobierno tiene bajo asalto y bajo su control
a las Fuerzas Armadas? ¿Es posible ir con garantías políticas a una elección donde el gobierno va a poner toda la maquinaria financiera, policial y militar al servicio de ese objetivo electoral? ¿Es razonablemente posible pensar que el gobierno está dispuesto a negociar las condiciones en las cuales debe ser expulsado del poder? Por eso es que la inmensa mayoría de los venezolanos entiende, sabe que la única manera de ir a unas elecciones libres con garantías políticas pasa primero por el requisito de derrocar, de sacar del poder a la dictadura. No hay elecciones libres en dictadura. No se puede votar libremente cuando el gobierno controla todas las instancias de ese proceso electoral. Por eso es que nosotros denunciamos la propuesta de la MUD como una forma oportunista de, entre comillas, aparentemente hacerle oposición al gobierno, de desmarcarse de un proceso electoral que seguramente van a negociar para que sea diferido en el tiempo, pero que nunca va a alterar las condiciones fundamentales, la esencia del fraude que se mantiene justamente en la legalidad, en la falsa legalidad del Estado chavista. Por eso nosotros insistimos que frente a esta posición incoherente, contradictoria, que falsamente quiere aparecer como si estuviese apoyando la abstención, que no lo es, frente a esa posición ambivalente, ambigua y oportunista de la MUD, tenemos que confrontar lo que es la posición de la inmensa mayoría de los venezolanos, convencidos que solamente en la medida y en cuanto se logre sacar del poder al Estado chavista y a quienes están prácticamente, han tomado como rehén a todos los poderes públicos, una vez que eso se concrete, en esa misma medida podremos ir entonces a un clima de elecciones, para ir a elecciones libres y con garantías para todos los venezolanos. Lo otro, lo que plantea la MUD, es simplemente el camino de la frustración, de la desesperanza y de la oposición blandengue que nos ha traído hasta acá. La otra opción que tenemos es seguir adelante con la lucha para lograr definitivamente el cambio político y luego ir a una situación que permita elegir libremente no solamente al presidente, no solamente a los parlamentarios, sino también convocar al pueblo venezolano para crear una nueva constitución que definitivamente destruya la esencia del Estado chavista, cuya consagración está en la Constitución del 99 y es la base de todas las injusticias y de todos los fraudes que estamos combatiendo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.